Amén, amén, amén. Buen día, buen día. Estamos comenzando nuestro primer video en Instagram, sea el segundo día. Estamos comenzando nuestras oraciones, nuestros devocionales de martes a viernes, de 7 a 7:30. Hoy tuvimos algunos problemas técnicos, pero aquí estamos. Comenzando nuestro devocional del día de hoy, y me gustaría invitarte a abrir allí en el libro de Salmos 2. ¿Se escucha bien? Cristianes, ¿se escucha? Ahora sí se escucha bien, perfecto. A ver si me indica ahí. Amén, amén. Salmo 2 dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Por qué, decía el salmista aquí? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Entonces, ¿por qué que la gente se amotina y piensa cosas vanas y se levantan los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos? ¿Por qué se amotinan? ¿Por qué se levantan los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos? Y aquí continúa diciendo el salmista: contra Jehová y contra su ungido, diciendo. Si nosotros vamos allí al libro de Hechos, en el inicio, Hechos 4, del versículo 25 al 26, vemos entonces cómo el pueblo, allí el comienzo de la iglesia en el libro de Hechos, cómo el pueblo comenzó a ser perseguido, los cristianos a ser perseguidos, y ellos se reunieron para orar juntos. Ellos comenzaron a orar juntos, y la oración de ellos no era: Señor, líbranos de la persecución, Señor, líbranos porque estamos siendo perseguidos por causa de predicar tu evangelio o anunciar tu evangelio. La oración de ellos era esto mismo. Dijeron: se han levantado contra Jesús, se han levantado contra la iglesia, y ellos oraban diciendo: Señor, permítenos que prediquemos el evangelio con denuedo. Danos, Señor, autoridad para predicar el evangelio. El clamor de ellos no era contra la persecución, sino que era para ellos poder anunciar el evangelio con poder, con autoridad. Y aquí entonces el salmista, sabemos que muchos de los salmos son salmos mesiánicos, o sea, muchos las cartas, muchos de los salmos que el salmista escribió anuncian a Jesús, al ungido. Y aquí él decía: los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros su cuerda. Y sigue el versículo 4: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Y aquí nos muestra la palabra el senso de humor de Dios. O sea, por más que el hombre se levante contra Dios, es imposible. Por más que el hombre se levante para impedir que el evangelio sea anunciado, que la palabra del Señor sea anunciada, es imposible. ¿Quién somos nosotros? ¿Quién es el hombre para levantarse contra Dios? Entonces nosotros hoy en día, y meditando un poco sobre esto, hoy en día nosotros aquí en nuestra nación, en Uruguay, es más complicado anunciar el evangelio con libertad. Uno percibe en las escuelas, percibe en los lugares públicos, percibe en cualquier lugar. Me acuerdo cuando nosotros íbamos a comenzar nuestros cultos allí en Tacuarembó, y fuimos a ver un local en un hotel, como hacemos en todas nuestras iglesias alrededor del mundo. Fuimos a ver un hotel para alquilar allí para el espacio, la sala de conferencias, como hacemos nuestras iglesias en todas partes, en todos los países hacemos así. Antes de tener un local de reunión, antes de alquilar,
un local de reunión, casi siempre comenzamos en una sala de conferencia en un hotel. Y me acuerdo que fuimos a ver aquella sala cuando el día que fuimos a hablar con el gerente para reservar aquella sala de conferencia, de reuniones, él me pregunta, ¿para qué? ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? O sea, ¿cuál es el evento que van a hacer? Yo recuerdo que le dije, no, vamos a hacer una reunión de una iglesia. Y enseguida el gerente de aquel hotel va y me dice, no, para iglesia nosotros no alquilamos, o sea, ni para iglesia, ni para política. Y hay una de las cosas que yo le dije, recuerdo, le digo a aquel señor, le digo, bueno, ya que no alquilan para iglesia, entonces es una discriminación, porque yo sé que vivimos en un país laico, pero ser laico no quiere decir que tienen que impedir la iglesia reunirse. Y nosotros vemos que esa es una realidad de nuestros países, ¿verdad? Si nosotros vemos la historia de nuestro país, 100 años atrás, vemos cómo de una forma u otra siempre se ha intentado sacar el evangelio de lo que tiene que ver con lugares públicos, lo que tiene que ver con hoteles, lo que tiene que ver con hospitales, lo que tiene que ver con escuelas. Entonces siempre se ha intentado sacar el evangelio. Y aquí la Biblia dice en la palabra, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Por más que se levanten contra el Señor, dice, los príncipes consultarán, allí anteriormente, consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y el versículo 4 que acabamos de leer dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. O sea, Dios desde los cielos mira y se ríe. Yo creo firmemente que estamos edificando la obra del Señor aquí en esta nación, y claro, los que nos escuchan de otras naciones también. Y la obra, como nosotros hemos dicho, no es nuestra obra, es la obra de Dios, ¿verdad? El Señor nos llamó en estos días, dice la Biblia, de la tiniebla a su reino de la luz para anunciar las verdades del Evangelio. El Señor nos llamó para anunciar las buenas nuevas, y claro que el enemigo no va a quedar contento con eso. Pero el Señor, dice la Biblia, que mira de lo alto y se ríe. El Señor mira de aquellos que intentan paralizar la obra y se ríe, se burla. No es solamente se ríe, sino se burla de ellos. ¿Quién es el hombre para paralizar la obra del Señor? ¿Quién es el hombre para paralizar lo que Dios está haciendo? Obrando Dios, ¿quién podrá impedirlo? Obrando Dios en su vida, ¿quién podrá impedirlo? Obrando Dios en nuestras vidas, ¿quién podrá impedirlo? No hay hombre, no hay enemigo, no hay infierno, no hay demonio que pueda paralizar la obra de Dios en su vida. Dios comenzó algo. Dios nos dio una promesa, Dios nos dio una palabra, y nosotros creemos en esa palabra, nosotros creemos en esa promesa, tomamos pose y sabemos que el Señor está en el control, ¿verdad? El Señor mira de los cielos, se ríe, el Señor se burla de ellos. Y sigue el versículo 4, luego hablará, para el que entró después, allí estamos en el Salmo, meditando en el Salmo 2. Vamos a estar meditando un Salmo todos los días, y el Salmo 2, el versículo 5 dice, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. El domingo nosotros estuvimos compartiendo una palabra que era el poder de la sangre. Aquel que estuvo en el culto, si no, usted puede verlo en el YouTube. Y hacíamos justamente esta comparación entre el monte, decía allí en Hebreos 12, hablaba sobre el monte Sinaí y el monte Sión. Y allí decíamos que el monte Sinaí representa el lugar donde Dios le había dado a Moisés la ley. El monte Sinaí en la Biblia, ¿verdad? Allí en la Biblia representa entonces el lugar donde Dios había dado la ley para el pueblo. Entonces, Sinaí apunta para alguien que vive en la ley. Y la Biblia también dice que el monte de Sión, aquí en el versículo 6, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi monte, mi santo monte.
Entonces Sión representa el lugar de las alturas donde el Señor está. Nosotros leímos allí varios salmos que hablan, los que confían en el Señor son como los montes de Sión, ¿verdad? Que no se mueven, que no se caen, que son como los montes de Sión, que no se remueven, sino que permanecen para siempre. Y dice, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y en el versículo 7 continúa diciendo aquí, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Yo publicaré el decreto. ¿Qué decreto es ese que publicaré? ¿Cuál es ese decreto que publicaré? Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Vemos entonces aquí en este salmo, un salmo mesiánico, un salmo profético de lo que habría de suceder, ¿verdad? Un salmo declarando lo que Jesús vendría a hacer, ¿verdad? Jesús vendría sobre las naciones, Jesús vendría a reinar sobre las naciones, y aunque muchos se levantarían, decía allí en el versículo 3, para impedir que ese evangelio sea anunciado, aunque muchos se levanten consciente o inconscientemente contra el Señor, el evangelio será anunciado, la palabra del Señor será anunciada. El Señor nos ha levantado en estos días para nosotros ser esa boca profética, esos que anuncian las verdades del evangelio, esos que anuncian este principio tan importante que es el Señor es nuestro Rey, el Señor reina, el Señor está reinando, el Señor quiere hacer algo importante en nuestras vidas, el Señor quiere operar, el Señor quiere ser un instrumento en nuestras vidas, el Señor quiere ser quien guíe nuestras vidas, el Señor quiere ser quien tome el control de nuestras vidas. Entonces es muy importante nosotros publicarse, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Entonces podemos ver de ese punto de vista, del punto de vista profético, Dios hablando al respecto de Jesús, ¿verdad? Pero también podemos aplicar ese principio en nuestras vidas. Hace algunas semanas nosotros estuvimos ministrando también una palabra que fue cuando Jesús fue tentado en el desierto. Cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, y la Biblia dice entonces que cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, antes, en el capítulo 3, allí en el libro Mateo, Jesús había sido bautizado y la Biblia dice que el Espíritu Santo descendió allí sobre la vida de él en forma de paloma. Los cielos se abrieron y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Y ahí decíamos que ya en el capítulo 4, el siguiente capítulo, el Señor fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, ¿verdad? Hay unas versiones o en el mismo original puede decirse también fue llevado al desierto para ser probado. Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, probado. ¿Y cuál fue la tentación del diablo sobre la vida de él? Decirle, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, tírate de ahí porque escrito está. Y dijimos que el Señor venció al diablo, a Satanás allí con la misma palabra. No, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y decíamos, ¿cuál es la palabra que sale de la boca del Señor? Este mi Hijo amado en quien me complazco. Entonces hay algo que nosotros necesitamos tener claro también en estos días, según este salmo, aplicar a nuestras vidas, aplicar a Jesús como Hijo amado, pero nosotros también somos hijos amados porque fuimos colocados en Él. Entonces usted y yo somos hijos amados, eso debemos tener claro siempre, somos hijos amados, y porque somos hijos amados hay una promesa. Porque somos hijos amados, toda promesa que el Señor nos hizo se cumplirá. Porque somos hijos amados, todo lo que el Señor dijo a nuestro respecto, así será, así es. Debemos creer, debemos confiar, debemos declarar, es así, somos hijos amados. Y aquí viene un versículo que es poderoso, que nosotros como cristianos lo usamos mucho,
principalmente como líderes, como pastores y como cristianos. Versículo 8 dice así: pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Es interesante que allí en Hechos 1:8 hay una promesa del Señor para nosotros, para la iglesia, ¿verdad? Es decir, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta todos los confines de la tierra, hasta los confines, Jerusalén, Judea, Samaria y todos los confines de la tierra. Entonces aquí dice: pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces aquí podemos aplicar ese pasaje en todas nuestras vidas. Aquí el Señor dice: pídeme y te daré por herencia a las naciones. Como iglesia nosotros estamos orando, clamando por las naciones. Como iglesia también estamos orando por nuestra nación, por nuestro Uruguay, ¿verdad? Por nuestra nación, los que estamos aquí en Uruguay. Y cada uno estará orando por su nación, si hay personas de otras naciones. Pero nosotros estamos pidiéndole al Señor: pídeme. El Señor dice: pídeme. La Biblia dice que muchas veces nosotros no recibimos. ¿Por qué? Porque no pedimos. Muchas veces no recibimos. ¿Por qué? Porque no estamos pidiéndole realmente al Señor. Justamente por lo que decía el pasaje, nosotros somos hijos amados del Señor. Y muchas veces el enemigo quiere venir a ponerte pensamiento en tu mente de que no mereces, que el Señor no te va a dar, que no eres digno. Pero hay una palabra, el Señor dice: pídeme, y esto se aplica a todo. Aquí el versículo 8 dice: pídeme y te daré por herencia a las naciones. Pero este pasaje se puede aplicar a todo en tu vida. El Señor te dice: pídeme. El Señor tiene placer en darnos. La Biblia dice que el Señor tiene placer en bendecir, en prosperar a sus santos. El Señor tiene placer en darte. El enemigo ha colocado muchas veces en la mente de los cristianos que Dios solamente va a dar si merece, que Dios no te da porque en verdad no eres digno, no mereces. Pero la Biblia dice que somos hijos amados, fuimos colocados en Cristo. Hay una promesa sobre Cristo y hay sobre nosotros. Y el Señor dice: pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Como dije recién, muchas veces no tenemos porque no pedimos. El Señor dice: pídeme. ¿Qué es lo que usted está necesitando en esta mañana? ¿Qué es lo que usted está necesitando? Un milagro, sanidad, un milagro de prosperidad, puertas de trabajo abrirse sobre su vida. ¿Qué es lo que usted está necesitando? El Señor dice: pídeme y te daré. Pídeme y crea que te daré. El Señor nos da esa promesa en esta mañana. Tome pose esa promesa. Aprópiese de esa promesa. Tómela para su vida. Pídeme, dice el Señor, y te daré por herencia a las naciones. Pídeme lo que necesitas y yo te daré. Amén. Que en esta mañana nuestro corazón sea un corazón de creer en la palabra del Señor, creer las promesas del Señor, ¿verdad? Hay una promesa de parte de Dios que seríamos prósperos. Hay una promesa de parte del Señor que el Señor llevó sobre sí todas nuestras enfermedades. Hay una promesa de parte de Dios sobre tu vida y mi vida que el Señor haría. La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él prometió, Él va a hacer. Si Él prometió, Él va a cumplir. Amén. Basta solamente nosotros creer, ¿verdad? No tenemos que hacer, no tenemos que hacer voto, pagar promesas, caminar descalzo por las piedras, caminar 100 kilómetros y para cumplir una promesa que le hicimos al Señor, ir descalzo por tal lugar para cumplir una promesa del Señor. No es eso lo que tenemos que hacer. La Biblia dice que aquellos que creen en el Señor, ¿verdad? Los que le acercan al Señor tienen que creer que Él lo hay, que Él es galardonador de aquellos que lo buscan. Y la Biblia dice entonces que el que agrada al Señor es aquel que cree en Él. Si queremos agradar al Señor, entonces necesitamos creer en sus promesas. Amén. Yo quiero en este momento, ya finalizando nuestro tiempo,
de hoy, nuestro devocional. Hoy ya, mañana continuaremos. Mañana es jueves. Bueno, de martes, como dije, de martes a viernes, de 7 a 7 y media. Hoy estamos pasando un poquito, hoy tuvimos un problema técnico y empezamos un poquito más tarde, pero de 7 a 7 y media estaremos ahí orando. Quiero orar por tu vida, Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana. Yo quiero colocar, Señor, la vida de cada uno de tus hijos delante de ti. Yo quiero declarar sobre sus vidas cada una de tus promesas, Señor. Declarar, Señor, que tú eres fiel para cumplir. Yo bendigo en este momento mis hermanos que están ahí escuchando, que irán a escuchar después, Señor, este video, ver este video o entrar allí en YouTube también. Yo los bendigo, quiero declarar tus promesas sobre la vida de ellos, Señor. Quiero declarar que todo lo que ellos pidan, Señor, conforme a tu voluntad se irán a recibir, Señor. Que en estos días tú vengas a colocar en sus corazones, Señor, esa fe de creer, Señor, que aquello que podamos pedirte, tú quieres darnos las naciones por herencia, Señor, tú quieres darnos, Señor, la tierra, Señor, como para poseerla, Señor, tú quieres darnos cada una de las promesas que nos has hecho, Señor, por eso te agradecemos en el nombre de Jesús. Yo bendigo sobre la vida de mis hermanos, declaro un día bendecido, un día próspero, un día de victoria en el nombre de Jesús, amén. Y amén, amén, que Dios los bendiga. Allí Jonathan que entró después, Mari había entrado también, Priscila, Cristiane, amén. Estamos comenzando, muchos ni saben, hoy comenzamos y no anunciamos mucho, pero ahí estaremos de martes a viernes, de 7 a 7 y media, amén. Que el Señor los bendiga, tengan un día bendecido, bendiciones para todos, chao, chao.